tal? Acá estamos con Karen, nuestra amiga de la comunidad científica. Te damos la bienvenida, Karen. Vamos a desarrollar un tema que a mí particularmente me encanta y por otro lado me parece que hay mucha desinformación y que tiene mucho valor esta conversación que vamos a tener. Karen es bióloga. Es directora de INGECEL y está a cargo de una formación muy importante en células madre y quería que nos comentes sobre eso. Pero primero, contanos un poco sobre vos. ¿Cómo comenzaste con todo esto? Porque no sos médica, sos bióloga. Bienalista. Bioquímica. Lo que pasa es que, a ver, esa es una historia así como todas las historias de vida. Yo estudié bioanálisis, hice un posgrado en Italia en bioquímica, en investigación en bioquímica, donde pude trabajar con todo el tema de marcadores de metabolismo óseo y sobre todo trabajamos con colágeno. Regreso a Venezuela y empiezo a trabajar en la Universidad Simón Bolívar. Ya venía con la intención de desarrollar una línea de investigación donde pudiera cultivar células del tejido óseo y eso nos lleva a terminar desarrollando no solamente un laboratorio para trabajar en ingeniería de tejidos, sino que justamente surge ingeniería de tejidos porque al finales de los 90, principios de los años 2000, convergieron varias cosas. Aparece el tema de células madres, aparece el tema, ya se venía trabajando con cultivo de tejidos y en la Universidad Simón Bolívar también había un grupo muy fuerte en el área de ingeniería de materiales. Entonces, claro, los ingenieros se acercaron, empezamos a trabajar con ingeniería de tejidos, que ya es tomar esos materiales, cultivar con células y buscar desarrollar tejidos fuera del cuerpo. Y después surge, porque alrededor del año 2002-2003, inicialmente todo el tema de las células madres empezó a ser muy importante para los médicos y las médicas que querían investigar haciendo terapias con estas células en pacientes. ¿Por qué? Porque se empezó a ver que efectivamente cuando se usaban células del propio paciente, en los primeros trabajos se empezaron a notar beneficios, sobre todo en patologías degenerativas muy importantes como la diabetes, diabetes tipo 1, y patologías sobre todo para la parte estética, porque los estéticos siempre buscan manejar ciertos abordajes para justamente mejorar las condiciones de sus pacientes, y se presentó un médico cuando yo estaba hablando de estos temas de tejidos en un congreso que me invitaron a dar una charla, donde él era cirujano plástico y él veía que cuando él inyectaba la grasa en sus pacientes para tratamientos a nivel de manos y a nivel de cutis, tenía unos resultados fabulosos. Y justamente coincidió porque estamos hablando del año 2003. En el 2002 se empezaron a trabajar con células madres que se identificaron en el tejido adiposo. Y fue muy interesante porque los primeros trabajos en donde esto cobró mucha fuerza fue justamente para hacer esos tratamientos en pacientes que habían sido tratados con terapia celular, la clásica, la convencional, para reemplazo de médula ósea por enfermedades hematológicas, ¿ok? Claro. Por leucemias linfoides y mieloides, donde una de las principales complicaciones que se presentan en este tipo de pacientes de terapia es el rechazo, la enfermedad que se llama, siempre se me olvida, juro que no es solo para esta entrevista. El paciente rechaza las células que le están implantando. Mejor dicho, las células que le implantan empiezan a atacar los tejidos del receptor, es decir, del que recibe la donación. Y claro, es un problema de autoinmunidad que se genera en ese problema. Bueno, no es autoinmunidad la palabra, pero se genera un problema de rechazo. Normalmente los médicos que trabajan en el área de hematología no tenían recursos de cómo tratar a estos pacientes. Y una doctora muy ingeniosa decidió utilizar células madre extraídas del tejido adiposo de la madre de este niño, que es el caso reportado inicialmente, para tratar este tipo de patología, obteniendo el mejor resultado, que es que el niño lo rescata de ese proceso, porque son procesos mortales, regula el sistema inmune del niño usando células halogénicas. Entonces ahí fue donde se empezó a entender que estas células eran realmente no tenían, eran lo que se llama inmunoprivilegiadas. Y ya por ahí te van dando otros pasos. Entonces, claro, ya se conocía de que existían unas células madres en la médula ósea, porque justamente ese es el concepto para hacer reemplazo de médula ósea cuando tenemos
enfermedades hematológicas, como el cáncer de médula, o sea, linfoides y mieloides, pero no se habían aplicado para otros tipos de terapia. Con toda esa información, otros médicos interesados, y se parte de este tratamiento porque a este médico le interesaban trabajar más con estas células de tejido adiposo, pero al mismo tiempo aparecen unos cardiólogos interesados en utilizar terapia celular para sus pacientes con insuficiencia cardíaca, porque empezaban a aparecer reportes de que había resultados muy interesantes. El punto es que, claro, nosotros en el laboratorio podíamos cultivar estas células, empezamos a cultivarlas, a entenderlas, a investigarlas, buscando también ver cómo podíamos aportar para la terapia, y empiezan a aparecer reportes donde en pacientes con diabetes tipo 1, por ejemplo, se encontraban también unos efectos fabulosos, porque estos pacientes empezaban a ser tratados con estas células, bien sea de su propia médula o bien sea de un donante, o sea, halogénicas, y esos pacientes y esas pacientes podían estar sin terapia de insulina exógena hasta por un año. Hay unos trabajos, los trabajos pioneros fueron hechos en Brasil. ¿Qué sucede? El concepto inicial es que estas células iban al tejido y se insertaban. Entonces, teóricamente, si eso hubiera sido así, esa terapia hubiera sido una sola vez, la coloco y ya pasa como con la médula. Se implantan y ya no necesito más tratamiento. Pero siguieron Pero investigando. lo que sucedía es que efectivamente esa terapia era muy buena, pero al cabo de unos meses desaparecía el efecto. Entonces, claro, se empezó a buscar de entender qué era realmente lo que estaba pasando, y ahí empiezan a converger varias informaciones porque se empieza a estudiar mucho más, se empezó a buscar de entender mucho más, y eso es otro tema que también tiene un filón que se comunica, todo el tema de la microbiota, de las bacterias que nos habitan. Se empezó a buscar de entender mejor el sistema inmune, porque lo que sí se ha demostrado hasta ahorita es que las células, cuando las colocamos desde afuera, es decir, nosotros tenemos un reservorio de células madre, que por supuesto además va decayendo, y además tenemos unos pésimos hábitos de vida que las van acabando, las van convirtiendo en zombies, y cuando estas células que se ponen de manera exógena, que aunque las tomemos de la médula, al sacarlas les estamos dando como un choque de realidad, dos golpes para que se despierten y la volvemos a implantar. Estas células refrescadas, por decirlo de alguna manera muy, Sí, muy banal, porque tampoco son los sí. términos técnicos, pero es para que se hagan una idea, rescatan nuestro sistema inmune. Entonces, claro, eso lo que terminó demostrándose después de 15 años es que estas células lo que hacen es mejorar nuestros procesos inflamatorios, porque lo que tenemos centralmente dañado por acumulado de toxinas y de malos hábitos y una serie de cosas es una alteración sistémica del sistema inmune. De este tema, y porque nosotros, por lo menos yo, mi mayor preocupación fue porque no solamente empecé a trabajar con los médicos, empecé a ver desastres que a nivel mundial se reportaban, de médicos que estaban haciendo de una manera muy empírica tratamientos en donde pacientes le empezó a crecer hueso en el ojo, otro paciente prácticamente, y lo reportan los mismos médicos, empezaron a trabajar con estas células, y un paciente que ya tenía insuficiencia cardíaca terminaba con una infección, una sepsis, y se fue. Porque no estaban trabajándose con apropiadamente las células, o se contaminaban, etcétera. O pacientes en donde empezaron a usar células porque dijeron, bueno, si las células de adulto son potentes pero tienen limitantes, vamos a usar las embrionarias. Y Buenísimo, súper entonces, claro. claro, empezaron a usar embrionarias y fetales y generaron tumores en pacientes, por ejemplo, con ataxia. Eso está reportado, que es una enfermedad neurológica, de Sí. deriva neurológica. Entonces, claro, era peor el remedio que la enfermedad, y había mucha controversia. Lo personal, nosotros a nivel de trabajo científico, había grupos que nos querían atacar horrible y que nos decían, ustedes ni siquiera saben con qué están trabajando. Tuve la oportunidad de hacer un curso aquí en España en el 2008 con una de las investigadoras que estaba trabajando en un estudio multicéntrico. Eran 3 grandes centros médicos que estaban usando terapia celular, y nos dijo, tú no tienes que demostrar genéticamente si esas células son o no son, pero si esas células producen hueso, son. Entonces,
claro. son células madres, por ejemplo. Entonces, claro, toda esa serie de informaciones que iban y venían Apareciendo y evolucionando e evolucionando. involucionando la técnica, ¿no? Claro, pero eran muy empíricas y claro, para los médicos era algo que a muchos que que ni siquiera habían oído o todavía hoy día hay muchos médicos que hablan de estas células que desconocen totalmente cuáles son sus propiedades y las atacan. O sea, terapia celular es una fantasía o hay otros que venden terapia celular y realmente lo que están colocando son plaquetas. Entonces, claro, frente a toda esa marea de informaciones controversiales, pero con reportes de beneficios muy buenos para esas enfermedades que originalmente le dicen al paciente no hay nada que hacer. Yo te Lo puedo mandan a tratar la casa con una píldora, ¿no? O con con una píldora una... y a echarte a perder más cada día sin Sí, tal ningún cual. recurso real. Yo entendiendo que efectivamente esto sí funcionaba, pero que había que orientar y educar, porque ninguna regulación al final promueve que realmente se usen bien. O sea, realmente es la ética de esos médicos que quieren realmente prestar una ayuda a esos pacientes en aplicarlas como correctamente. Entonces, claro, nuestro primer recurso fue sacar un curso de posgrado corto en la Simón Bolívar, donde inicialmente lo que queríamos era compartir nuestro conocimiento de cómo se cultivaban estas células en el laboratorio, cómo se expandían y cómo se podían aplicar para terapia. Pero originalmente ni siquiera estábamos pensando en los médicos, estábamos pensando en biólogos, bioanalistas, los que quisieran formarse. Y para sorpresa nuestra, la gran mayoría de los que se presentaron inicialmente en esta formación eran médicos, que adicionalmente, y esa fue mi primer feedback, que por eso me apasioné tanto y sigo apasionada en estos temas, cuando ellos empezaron a ver la responsabilidad que tenían de no utilizar apropiadamente estas terapias y de cómo sí podían afectar a esos pacientes, porque no pasa nada, si pasa, si uso mal estas células, produzco un daño y no un beneficio. Entonces, a partir de ahí seguimos trabajando en ese tema y empezamos con otros cursos. En principio, yo desde ya había migrado a Colombia a través de la misma Universidad Simón Bolívar, COVID en pleno, ofrecimos un nuevo curso para por lo menos formar a los médicos, porque en Colombia tuve la oportunidad de ya trabajar directamente en laboratorios que expandían estas células para aplicar terapia celular. Digamos que me involucré mucho más en todo el tema de terapia celular ya aplicada a pacientes, con las clínicas, con farmacéuticas, Claro. ya con, digamos, con una capacitación autodidacta de asesorar a estas empresas que estaban también queriendo abordar estos temas, trabajar con médicos y claro, en ese primer curso en Venezuela conozco al doctor Golding. Ah, Originalmente, a la otra pata del curso, va, de la formación. de parte de la formación y es que digamos, fue el núcleo que después fue creciendo hasta lo que hoy es la certificación internacional que ofrecemos. La Entonces, certificación internacional tiene que ver con esto, ¿no? Pudieron hacer un método, diseñar un método, una forma para que los profesionales utilicen de manera correcta a las células. no solamente que utilicen las células, sino que sepan la biología de las células madres, los grandes recursos de las células madres, las grandes limitantes que tienen. Más que grandes tiene sus Claro, limitaciones sí, y darle una visión más integral. integral, porque estas células por sí solas tampoco hacen milagros. Si yo tengo un paciente, como lo hemos conversado, porque tú eres parte de la formación, Sí, justamente por esta visión, si yo tengo un paciente que tiene hábitos, no solamente alimenticios, hábitos de sedentarismo, de tabaquismo, de una serie de condiciones que hacen que esa matriz extracelular no sirva porque prácticamente está seca, yo puedo agarrar estas células y colocarlas en un rostro, pero es como que coloque una semilla, como siempre lo digo en las clases, una semilla en el desierto. Entonces, claro, por muy buena que sea esa semilla, no tiene dónde germinar. Lo mismo pasa con las células madre. Entonces, la certificación tiene una visión principal de que revisemos la parte biológica, los fundamentos biológicos aplicados a terapia celular. No es solamente biología celular por claro. hablarle términos biológicos, sino porque estas células me benefician en las terapias
cómo puedo hacer para que esas terapias sean beneficiosas. El poner más células no necesariamente me garantiza un buen resultado. El cómo tengo que trabajar en sinergia, cómo preparo esa matriz extracelular de ese paciente antes de hacer la terapia celular. Y por supuesto, porque, digamos, venimos trabajando con esta idea desde hace más de 13 años atrás y el entrenamiento lo hacemos con el doctor Golding porque él ya tiene más de 15 años, 18 años de trabajar con pacientes con una casuística de más de 5.000 pacientes en donde él les enseña a los médicos y las médicas interesadas verdaderamente de entrar de lleno en este tema, del paso a paso de elegir el paciente, porque no todos los pacientes son susceptibles de ser tratados con terapia celular, para tener buenos resultados. Acondicionar ese paciente, formarlo, prepararlo, acompañarlo, indudablemente que esos médicos también entiendan toda la responsabilidad de lo que es la conciencia alimentaria y finalmente poder hacer la terapia y hacerle seguimiento. Es increíble porque es como ideal, ¿no? Nosotros, yo que estoy formando parte del módulo que tiene que ver con esto, con la conciencia alimentaria, también incluso a mí en esta construcción de esta formación, me costó poder simplificar para darle las herramientas a los profesionales, porque nosotros no tenemos esta formación en nuestros primeros pasos universitaria. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver como profesionales de la salud ya insertos con un pool de pacientes y demás, pensamos que solo siendo nutricionistas podemos encarar el tema nutricional y siempre lo delegamos con un te derivo y no le damos la importancia de que realmente es uno de los pilares del tratamiento. Entonces, en esta formación también me llevó a mí particularmente y como experiencia al orden también para poder transmitir al profesional de manera simple, concisa y 100% para aplicar en el momento estas herramientas que ya existen, que ya están comprobadas y que tienen tantos beneficios en los pacientes, pero que inicialmente tienen que empezar a aplicarlos ellos. Y sobre todo aplicarlo como un paso a paso. Claro, como un paso a paso y la verdad, un Porque orden. realmente es un tratamiento paso a paso, que va desde la parte de tomar esa conciencia a nivel de alimentación, que no es solamente mandar y derivar con un nutricionista. La mayoría de los nutricionistas no saben, están empezando a medio entender todos los aspectos y la visión de esta nutrición regenerativa. Los Exacto. nutricionistas clásicos están muy apegados a una serie de normas, muy apegados a la clínica tradicional y realmente el cambio, cuando uno empieza a trabajar con medicina funcional, yo no lo trabajo directamente, pero he aprendido un Pero montón claro, sí, porque uno integramos. aprende de lo que los médicos te reportan de los beneficios y además los he tenido que aplicar en mi propia salud para rescatarme de procesos como la menopausia, donde hay muchísima desinformación, que esa es otra área también muy desasistida y muy incomprendida. Y claro, entonces uno empieza a ver todo lo que es la suplementación con otra visión, todo lo que el día a día de que nos Influye. estamos comiendo cosas que más bien nos intoxican, una cantidad de agresores que tenemos en el ambiente, todo eso merma nuestras propias células madre. Entonces, claro, entender cómo las rescatamos, no solamente aplicar la terapia celular, sino es ver y tener esa visión 360 y que necesitamos Y por practicar. ejemplo, esta visión que vos lograste construir, ¿no? En este andamiaje que fuiste desarrollando, que desde la investigación y desde la docencia lleva hoy a una formación que día a día va mejorando, claramente, que hoy es híbrida, que tiene tres estructuras: la biológica, la de la conciencia alimentaria y hábitos, y la práctica con el método del Dr. Golding. Todo esto se puede hacer mediante una plataforma y aparte la parte presencial. ¿A dónde está desarrollándose en este momento? Digamos que de esa experiencia docente, en algún momento decidí, y eso lo empecé a trabajar con el doctor Golding, en que necesitábamos una plataforma virtual, porque claro, además toda la experiencia del 2020 nos
dejó una cantidad de aprendizajes a todos y hay aspectos que se pueden trabajar bajo esta formación híbrida, y cuando decimos híbrida o mixta es, puedo tener clases teóricas en una plataforma que puedo mirar según mis tiempos, donde tengo recursos, no solamente el video donde explicamos cada una de estas cosas, sino artículos de investigación que les sirven de respaldo, enlaces para que entiendan otras informaciones que son relevantes y sobre todo que la plataforma es crear una comunidad, es decir, a través de la plataforma brindamos un servicio de darte un espacio como médico y como Desarrollo, médica, ¿no? Y donde también puedes comunicación. consultar en casos de tener dudas, etcétera. Y eso nos da la versatilidad de poder generar los entrenamientos presenciales en diferentes localidades. Por eso hablamos de una certificación internacional. Originalmente empezamos con Venezuela, hicimos también parte de esos entrenamientos, también los hicimos aquí en España y actualmente vamos a arrancar, obviamente en Argentina, con todo el apoyo Con quien tuyo. suscribe. Y claro, estamos trabajando también para llevarlo a Chile y a otras localidades, sobre todo de Latinoamérica, porque las grandes ventajas es que, digamos, les damos todas las herramientas teóricas y después ya con el entrenamiento, que prácticamente son de grupos pequeños donde pueden trabajar directamente con el paciente e involucrarse y preguntar todo lo que quieran, porque además de ser un excelente médico, altamente capacitado en esta área, que es el doctor Golding, tiene unas capacidades docentes que les reconozco que muy pocos médicos la tienen. Y no es porque trabaje con él, sino trabajo con él porque las tiene. Claro, tal cual, tal cual. Igual Karen, que contigo. y la devolución de los cursos, capacitaciones y toda esta historia, docencia que tiene Ingesel, ¿qué ves? ¿Qué te dicen los alumnos cuando terminan? Hasta ahorita vamos nosotros iniciamos en el 2022, ya Ujú. formalmente con la plataforma, 2023, 2024, o sea, llevamos ya casi 3 años en esta docencia y la verdad es que hasta el momento todos los médicos y las médicas que han asistido y que se han formado en lo presencial nos han dado una respuesta, Superadora. básicamente la traduzco en las más recientes que decían que habían superado altamente sus expectativas. Es decir, ya ellos venían con unas expectativas altas, porque sé que los médicos cuando deciden tomar esta certificación son médicos que vienen inclusive de otras formaciones, también en células madres. Y aún así nos dicen que nosotros hemos completado altamente y por encima de sus expectativas iniciales. Entonces, para mí eso es un retorno muy importante. Para mí eso es un feedback que justamente nos ha estimulado a que cada vez busquemos abordar más localidades para el entrenamiento presencial, porque el entrenamiento teórico lo tienen disponible durante todo el año. ¿Y en la formación únicamente es para médicos? La certificación Dr. Golding sí. ¿Por qué? Porque es un procedimiento de extracción de médula ósea. Ujú. Obviamente, procedimiento médico, el médico tiene que estar formado o máximo hacemos la posibilidad de que si son estudiantes de medicina en sus últimos años de carrera también la pueden tomar porque, bueno, se están formando para eso. Pero Ujú. sería muy irresponsable de nuestra parte darle esa certificación a profesionales de la salud que no Que sean no médicos. pueden, no tienen la potestad para hacerlo. Y Para estos sí. otros profesionales de la salud que no van a tomar el módulo 3 que sería el entrenamiento presencial, hemos separado los módulos, entonces los que estén interesados solamente en formarse en conciencia alimentaria o mindfulness, que me gusta más, como Sí. En el método, ¿no? en De el método de la una... doctora Betiana, lo pueden tomar, ya sería un curso aparte, de menos horas, obviamente. Sí. Igual obtienen su certificado. Y también los que quieren tomar solamente la base de todo lo que es la biología de las células madres aplicadas a la terapia, también lo pueden tener disponible, lo tienen disponible a través de la plataforma. Claro, y por un lado también tiene que ver con esto de que lo hablábamos con el doctor Golding también, que son equipos multidisciplinarios y que hay muchas especialidades y que quizás quien quiera tomar otros módulos tenga que ver con un equipo del médico que hace la formación completa. Yo creo que Correcto. es muy interesante proponerlo para los equipos de trabajo. La información que se imparte en el módulo que yo doy creo que es pero muy valiosa Súper para valioso. esto, ¿no? Para lo que creemos que no podemos hacer, que es transmitirle al paciente los hábitos
saludables, simplificándole en acciones directas, concretas y que se puedan llevar a cabo. A mí me resultó muy atractivo y la parte obviamente de la biología que nosotros realmente pensamos que sabemos, pero estamos lejos. Yo cuando veía tus capacitaciones, aparte de que cada vez que hablo, me quedé y digo, por Dios, no sé, solo sé que no sé nada, ¿no? Es como, cada vez tengo Esto. más pánico de hablar porque digo, Dios mío, no sé nada. No, no, y si sabes, claro que sabes un montón. Yo quería acotar algo, porque claro, en ocasiones cuando teníamos solamente la certificación, había sobre todo enfermeras. Las enfermeras son gente muy valiosa que está muy, bueno, las y los, porque vamos a Ajá. decir que esto es un gremio que gracias a que cada vez hay más interés, también participan cada vez más del género masculino, cosa que me Ujú. parece genial. Entonces, claro, el área de enfermería es un área muy valiosa y muchas veces son muy interesados en esto. Inclusive a veces están más interesados los enfermeros y las enfermeras en formarse en estas áreas, porque una de las primeras que se formó en nuestra primera formación era enfermera. Y su aporte desde la enfermería, porque ella Importantísimo. estaba en mucho más contacto inclusive con los pacientes, era impresionante. Impresionante, Entonces, pero por eso que te digo que es, si un equipo de trabajo participa en el acompañamiento de un paciente mientras le está poniendo una vía endovenosa, puede estar hablando de la alimentación keto. O sea, a mí me correcto. parece fundamental que el compromiso del equipo no solo sea del médico que realiza el procedimiento, porque hablamos de un proceso de acompañar y una medicina que se viene y que ya la estamos aplicando. Integrar al paciente, por ende integramos a las especialidades también. El procedimiento en sí no puede realizarlo otro que el médico, pero el resto es medicina. En realidad el procedimiento de terapia Claro, celular, de la terapia celular. pero el resto, que es el acompañamiento, tienes una cantidad de profesionales que si entienden que es un recurso, entender qué son las células madres y cómo funcionan, no necesariamente, porque yo las puedo también rescatar a través de la alimentación. Si entiendo con conciencia cómo rescato toda esa matriz extracelular y cómo rescato esos nichos donde están las células madres. Entonces, claro, no es un área exclusiva de médicos. La certificación sí, por razones obvias, porque estamos enseñando un procedimiento médico. Pero el resto de los conocimientos, inclusive tú aportas algo muy valioso en lo que es el mindfulness, que es el cómo diagnostico en esos pacientes, cuáles son sus alteraciones a nivel inclusive de la parte intestinal, porque muchas veces hemos normalizado a tal punto aspectos súper que nos parecen muy tontos, que es ese proceso inflamatorio crónico que ni nos damos cuenta de que lo tenemos hasta que nos desinflamamos y decimos, ups, claro, yo estaba inflamada. Es que, claro, Y algo me y pasaba. tener esos tips que tú das en tus clases, no cualquiera los domina con la capacidad que tú tienes. Entonces, por eso digo, la formación no es solamente la terapia celular, sino es una visión muy integral. Que la verdad es que yo estoy alucinada con cómo va avanzando la medicina y qué tan lejos estamos de la formación inicial y qué lindo es descubrir que hay otros nichos. Por eso, bueno, la comunidad científica tiene ese plus, o sea, lo que queremos es nuclear este tipo de profesionales con esta mirada integrativa en red que va mucho más allá de un órgano o una especialidad y me parece sumamente interesante. Voy a acotar algo de Sí. mi propia experiencia. 2012, 2013, estaba trabajando con una de mis estudiantes que ya se había graduado. Ella quería implementar el uso de plasma rico en plaquetas y claro, estábamos hablando de células madres con traumatólogos. ¿Ok? Estamos hablando de 10 años atrás, tan poquito como 10 años atrás. Tengo muy buenos amigos traumatólogos, respeto mucho al gremio médico, pero soy una gran crítica del gremio médico porque el médico en concepto, y espero que no se ofendan con esto, sino que Nadie se más bien ofende. me Que le quepa, entiendan. que se ponga el gorro a quien le quepa, nos dicen nosotros. Así decimos Eh, nosotros. Hay que decir lo que uno siente y Son mucho piensa. de limitar si no conozco. Y claro, Así- yo empecé a hablar con médicos jóvenes recién graduados, traumatólogos, que con mucha arrogancia, sobre todo los jóvenes son los que más llevan ese sombrerito recién graduado, porque las escuelas tradicionales lamentablemente van deformando un poco ese ejercicio de la medicina y después, bueno, la vida los empareja. A los cachetazos. O los pacientes. Los mismos pacientes te hacen dar cuenta que la solución
no les alcanza y no están Absolutamente. cada vez mejor, todo Y lo contrario. absolutamente. Claro, este chico lo que me dijo es, ¿para qué vamos a tomar eso y hacer esas cosas que ustedes nos están diciendo o que nos quieren enseñar si yo todos los días trabajo con la médula ósea? Y yo dije, ups, ok, sorpresa, grata, absolutamente gratificante, es que la gran mayoría de nuestros médicos que están asistiendo, y médicas sobre todo, que han asistido a la formación, son traumatólogos. Wow. Son médicos, o sea, son doctoras en traumatología especializadas con una larga data y esas traumatólogas, sobre todo las mujeres, porque son los que tengo mayor contacto, me encanta es porque su visión de traumatólogo ha cambiado a una visión integral. A ese traumatólogo que le reconoce y le dice a su paciente cuáles hábitos alimenticios tiene que mejorar, Wow, eso cuáles es. abordajes de suplementación, de etcétera. O sea, me encanta ver ese cambio porque adicionalmente el área donde más beneficios se ha reportado, y por eso es que esto ha alcanzado el grado que ha alcanzado de importancia, es el área de medicina deportiva y traumatología y ortopedia, porque ahí los Increíble. beneficios son gigantes, pero Gigantes. tienen que tener un beneficio, tienen que tener una mirada integral. Yo creo que esto es cuestión, yo siempre lo digo, que es al revés, que no tenemos que buscar el despertar en los profesionales, porque el despertar es personal, cada uno tiene ganas de encontrar algo diferente o no, o se autorreplantea en qué situación clínica está y qué herramientas le está dando al paciente. A mí lo que me encanta es el movimiento mundial que existe hoy, y por eso estos canales son para eso, para que el Sí. paciente busque dentro de sus herramientas de salud a los profesionales que lo miren integral. Entonces, hoy los profesionales que quizás estaban sesgados a solo tener la información académica estructurada, se plantea, se ven frente a un paciente que sabe muchísimo, que está súper involucrado con su salud y que ya no le cabe el concepto de tomar esta pastilla, nos vemos en 3 meses y come lo que puedas y como quieras, come variado. Eso se Come escucha todo, come come, todo, tú hasta sales a caminar, ah, chévere, ya con eso es suficiente. sal a caminar y a las pacientes embarazadas, ojo con las cremas que te pongas y no les dicen nada más. Entonces, wow, a mí me encanta que esta revolución esté ya hoy con nosotros. Se habla de una medicina del futuro y en realidad es actual. La exigencia de calidad a nivel del servicio médico y de atención está por parte del paciente. Así que bienvenido a todo profesional que quiera realmente a buenos pacientes comprometidos, porque es muy lindo también encontrar pacientes comprometidos y que ellos mismos estén dispuestos a aprender y desaprender. Esa es la idea, para mí por lo menos es lo que realmente funciona. Karen, ha sido un placer enorme hablar con vos. Espero esta grabación llegue a la mayor cantidad de oídos dispuestos a escuchar y te agradezco de verdad. No sé si querés cerrar con algún saludito y nos vemos pronto. Nada, invitarlos a que se formen, se eduquen y crezcamos todos juntos porque esto es un área que sigue creciendo. Todos los días aprendo, tanto de los médicos que participan como de toda la información que está saliendo a nivel de nuevas tecnologías, nuevos test, nuevos abordajes, etcétera. O sea que, estar informado, bienvenido. Exacto. Y por otro lado, acabas de decir algo muy interesante, que es esto de estar en comunidad. Porque cuando uno se maneja en una comunidad de que estamos todos tirando para el mismo lado, estamos todos con la misma búsqueda, estamos todos interesados, dispuestos a tomar del otro lo que nos suma, creo que es el mejor nicho. Así que todos están más que bienvenidos. Vamos a dejar todas las redes y toda la comunicación. Y te dejo un beso enorme, que arranques divino tu 2015. 2015, escúchame a mí. Me fui 10 años para atrás. 2025, sí, por ahí me encuentro escribiendo cualquier año. Bueno, no importa. 2025 y ojalá que este sea un año increíble para todo lo que tenga que ver con células madre y la mayor cantidad de profesionales están más que bienvenidos a sumarse a nosotros.